del documentalista y su equipo, la realidad y el mensaje que él quiere proyectar. El documental, mientras se está registrando, es un documental de la realidad. Ya habíamos hablado en la clase pasada de que el registro no tiene que hacerlo el documentalista. Tú puedes tomar el material registrado por otro y contar tu relato. Pero en el momento del relato, el proceso del montaje, no hay esa tensión, porque ya no se está registrando la realidad, se está reproduciendo o representando. Cuando ustedes están en el montaje, en la sala de edición, o Flaherty cuando estaba en la sala de montaje, ya él no tenía la realidad de frente, él tenía su registro en el celuloide. Igual le va a pasar a ustedes, cuando estén haciendo un documental, van a registrar la realidad, pero en el momento del montaje es una representación al final. Y va a importar más el relato que se quiera contar que la realidad. Entonces vamos a verlo en Nanook. Ahora, ¿qué distingue un documental de un reportaje? Porque el reportaje hace lo mismo. Va el equipo de Arrojo Vivo o de Telemicro. ¿Qué programa ustedes ven en televisión? Ninguno. Cavada o cualquiera que ustedes conozcan. Chévere. Eso no se usa. De Se lo televisión quitaron ya. nacional. Y qué chévere, ¿no? No, por ese Telemundo o CBS o cualquiera. Disney. La diferencia, el reportaje es que ellos van, presenta. captan la realidad. A veces lo hacen al mismo tiempo. Eso los reportajes es muy interesante. La hacen es simultáneo. Yo estoy viendo lo que está pasando. Y le hacen la reflexión en el set, donde están con los presentadores con la cámara. Entonces sí, yo sé que ya por ustedes son una realidad el reportaje. No la ven, no la viven. Por eso así. Cavada está en el sistema, ahí en la 27 de febrero, y tiene un equipo rodando el toque de queda. O sea, hay un presentador en el toque de queda dando el mensaje de la captura de la realidad que está haciendo el camarógrafo y el sonidista. Porque el reportaje no tiene intermediario entre la realidad y el mensaje. Incluyen esa reflexión, ese relato dentro de la realidad y ponen al presentador grabando. Yo le voy a poner unos cuantos ejemplos para que le caigan más cerca. Ahora, el documental tiene no solamente la historia normal que está contando, la historia superficial, sino que también cuenta una historia sumergida. Es una segunda historia, que es en realidad la importante. Es donde está el verdadero mensaje del documentalista. Entonces, no sé, yo le ofrecí 15 puntos al que descubriera la de Nanook. Y algunos de ustedes tienen ideas. Bueno. Pero no tienen ninguna idea. Una teoría ahí conspiratoria. Exacto. Sí, me gustaría ver eso. Entonces, ¿dónde se distingue? Sí, ahora voy para la tesis. ¿Dónde se distingue? Lo que pasa es que yo quería dejarla más adelantada la tesis, porque es algo que la tesis se va desarrollando en el documental. Es incluso, el primero que la plantea es un director de ficción. Y luego vamos a ver pero eso es lo que le pregunto, o sea, que si esa segunda historia sería la tesis, en lo que él guión en ficción. No, por lo regular la tesis es la primera. Eso es parte de la belleza del documental. La tesis está en la primera historia, pero lo que el documentalista quiere decir no es su tesis. Y esa está debajo, sumergida. Ustedes van a verlo con Nanook, pues espero que lo podamos ver con Nanook. Y una pregunta, profe, antes Sí, de... Entonces, la historia sumergida vendría siendo el equivalente al quinto nivel en la anécdota. No, es más complicado. El documental es un poco más complejo. Porque recuerden que el relato se decide. Y entonces hay documentalistas que hacen su relato con sus 5 niveles. Pero también tiene 2 historias. Entonces son unos documentales que de verdad la gente no lo entiende. Que cuando yo se lo pongo, eso... yo casi siempre se lo he puesto en clase conmigo y pausándolo y explicándolo, porque literalmente la gente... Bueno, dice Diana, da el ejemplo, que allá en la playa lo vio Sans Soleil. Que Sans Soleil para muchos es la mejor película jamás filmada. Porque es lo más complejo, o sea, prácticamente nadie le entiende. Cuando hicimos el Cine Club, me dijeron los chicos del Círculo Interno del Cine Club que si yo descubría de qué trataba Sans Soleil, que tenía que publicarlo, porque nadie sabe. ¿Cuál película? Sans Soleil, sin sol. Entonces después llegan a ella.
más adelante, porque ese es un documental fractal, como lo que le gusta a Luna. Entonces, pero como comenzamos con el clásico, mucho más sencillo. Entonces, entre ambas historias, la superficial y la sumergida, están las huellas de sentido, que son los mismos. O sea, la misma huella de sentido de la primera historia y la segunda historia. Profe, es de Chris Marker. Chris Marker, sí. Ay, mi madre. Sí. Pero comenzamos con un cortito de él. Antes de, pues, vamos, además ya después que vimos el documental moderno, el documental postmoderno, entonces, más sencillo. La YT es ficción, a mí me fascina, pero yo tengo mucho no la veo también la YT. Sí, chulo eso. Yo mucho no la veo. Entonces, a ver, ponemos que sea 5 minutos de Nanook. No los primeros 5 minutos, un poquito más avanzado. Para ver si encontramos una huella de sentido. Con la O que foto, ustedes con la encontraron foto. para confirmárselo. Lo pongo. Sí, dale. Por favor. Que cuando matan a la foca, no. ¿En qué minuto lo pongo? Ponlo en el 11. Ahí sí. Ajá, en el 10 un poquito, el 10 casi final. Cuando ya lo... Páusalo ahí. Que ahí es muy representativo. De una huella de sentido que es constante en el documental. Dale un poquito para atrás. Y ponlo a correr desde ahí. Esos 30 segundos. Y páusalo. Recordando estos 2 segundos, es que es verdad que perfecto. Flaherty tiene un control de su mensaje. Casi perfecto. ¿Cuál es la primera huella? Sí, el trabajo en equipo, pero ¿cómo se llama a eso? Convivencia. Unión. La La cooperación. unión cooperación. La cooperación. Entonces me van a decir que no es constante eso en el documental. Muy constante. en Es todo constante el el mundo. Sí, Eso se trata, básicamente. Exactamente. Si tú le quitas esa parte del documental, eso son las huellas de sentido. Son cosas que si tú se la quitas, pero lo que distingue la huella de sentido del relato de ficción es que aquí es la realidad que se lo impone. Flaherty va y dice, es que yo no puedo decir este relato, contarlo, sin recalcar que estas personas dependen de la cooperación a un grado sumo. O sea, para ellos la cooperación es de vida o muerte. Y entonces mi documental es fundamental, no puedo sacarlo. Ya si Rure está entendiendo lo que es una huella de sentido, ya tiene que tomarlo. Ahora pues, ponlo a correr, que hay otra más adelante en esta misma secuencia. Y es verdad que pausa. ¿Lo ven? Él trae, se nos acaba de decir Nanook, que es el gran cazador, que tiene 7 pieles de osos polares, pero desde que él trae la primera, ¿qué hacen los demás? Cooperan para organizarlas. Eso no es que hay que mandarlo a decir a nadie. Mira el niño que no puede cargar la canoa, inmediatamente coge una piel de oso para acomodarla en el piso, porque el niño sabe que sin cooperación no se vive. Es trabajo en equipo, es cooperación, es solidario. Pero fíjense en el fondo, ¿qué otra huella de sentido está constante que ya Daniela la mencionó y pidió que no se la pusiera? La muerte. Pero no es la La muerte, matanza. La pérdida. la crueldad. Maltrato. La crueldad. Ah, mira, María. La María tenía esa. Sí. La crueldad, fíjense, esta es la muerte, sí.
Miren qué bonitas están las pieles de... Ustedes vieron el oso, el zorro. Más adelante lo vemos. Sí, ¿Y cuántos zorros hay colgados ahí? 700. Muchísimo. él dijo que eran como dos. No, por aquí. Una balsa. Hay un grupito ahí. Pues son más de 50. Si nos sentamos a contarlo, nos aburrimos. Pero cada piel de esa es un ser vivo que hubo que matarlo. Y es la crueldad, está constante. Si esa es de la piel de zorro blanco, que la gente, las mujeres se la ponían de abrigo antes. Se veían de que muy lujoso. Sí, sigue corriendo. Profe, Es espérese. una salvajada. Sí, Jorge. Cuando usted estuvo hablando con referente a los niños que cargaban la canoa y eso, ¿se podría decir que es un aprendizaje no planeado? O sea, en base a el comportamiento que yo veo como mis padres. Esa es otra de la huella de sentido. Ya. Que es, Nanook es mentor. No es solo profesor, es mentor. O sea, tú tienes que aprender de Nanook todo lo que él hace. Y eso vemos que esa no es tan constante quizá como las dos anteriores, pero está muy presente. Todo lo que Nanook hace, tú tienes que aprenderlo. Tú tienes que seguirlo. Se nos dice a nosotros también, si ustedes quisieran sobrevivir en el Ártico, tendrían que ser como Nanook. Y los niños hacen eso. Y están constantemente los niños tratando de... Nanook no le enseña casi nada a hacer casi nada, pero ellos aprenden con solo verlo. Por sus patrones, por su comportamiento. Siguiendo el patrón, el comportamiento, tomando la actitud, porque ¿qué es la actitud de Nanook? Que eso también otra vía de sentir el documental. Trabajador algo. Ponlo a correr. Hay una actitud que tiene Nanook que es una huella de sentido constante. Yo diría, Yo digo, Laura, bájale un poquito la música. yo Y ponlo a diría correr. yo diría que una de las cosas de Nanook sería que es bondadoso. Bondadoso y qué más. Él siempre está feliz a Amoroso. pesar de su situación. Amoroso, muy cariñoso. Yo puse O eso. sea, él es cariñoso, él es bondadoso, él es solidario, él es esforzado, él es proveedor, agradecido, buen amigo, le gusta la música, ¿no? Un poquito más cerca, un poquito más adelante de ahí hay una escena en la que él está viendo una grabación, una bellonera, una vitrola se llama esa, una vitrola. Si miren ahí los perritos, es una escena amorosa. Miren el niño que está observando los animales, qué lindo, qué un iglú ternura. separado a los perritos. Claro. Ah, Lindo. Por esa escena tan bella del perrito, lo hace más doloroso lo que ellos hacen con todos los otros animales. Sí. El documental es cruel. Miren, al niño y los perritos, sobre la piel del oso. Y del frente de la piel de las zorras. Si aún no tienen la segunda historia, ya yo te voy a tener que decírselo. Porque... profe, déjeme tirar mi teoría antes de que usted diga cuál es. A ver, María y Rure, ¿y quién más dijo que tenía una? Déjalo corriendo. Yo tengo una El también, gramófono. una historia. Lee el gramófono. Si nosotros decimos vitrola, pero es gramófono. O sea, ellos no entienden cómo eso suena, esa música. Para ellos... El hombre blanco con su anillo de bodas. Le está mostrando. Y Nanook no tiene anillo de boda, ellos no usan eso. Él tiene a su mujer al lado. Una Me pregunta. gusta. Miren cómo se ríe Nanook. Profe, ¿quién era la otra mujer? La otra mujer que dormía con ellos. A la otra mujer de Nanook. Ok, bien. Él tenía dos, una más joven y otra mayor. Sí. Y después ella iba a tener tres. Y... No estaba ahí como los caníbales cuando descubrieron el fuego. ¿tuviste ese documental? El Valle se llama.
No, no. Yo llegué a Pixelada, pero no lo llegué a ver completo. El valle. Sí, mira, él dice, ¿cómo suena esto? Lo mueve. Que el blanco le dice, la música está ahí. Él dice, pero ¿cómo va a estar la música aquí? ¿Cómo? No. Ya los niños comiendo. Sí, Nanook es curioso, es inteligente. Esta escena familiar, el niño se siente mal, pero le van a dar medicina. Medicina que tiene el blanco, que ellos no tienen. Aceite de castor. Porque ellos no producen medicina, ellos tienen que vivir la naturaleza. Pero el blanco sí tiene. Y no solo medicina, ¿qué más tiene el blanco? Que aquí está. Ese. El blanco tiene metal, Tecnología. Utensilios. la tecnología. Es clásica, la historia es clásica. Es mejor ser blanco. Exactamente. Ah, vieron. No, Ruro, pero te fuiste a un extremo. Miren cómo el niño, le gusta, que ya se siente bien, ya se sanó. Él se sanó tan rápido. Ya, No, eso es mental, eso. Eso es Eso mental. mental. claro, eso es psicológico, porque esa no la bajada de la garganta aún. Es que como fue un blanco que se lo trajo y los blancos son los inteligentes. mira, los que no. tienen Claro, todo. son mejores y ayudan. Es parte de lo que el documental está diciendo. Después de Rure, La Maritos. divinidad. Yo quiero decir, Sí, entonces, ponlo mudo. A mí me encanta esa escena. O sea, de verdad, estos tipos hicieron un trabajo de grabación en ese hielo, está rodando, en ese tiempo. ¿Ese es donde fue a pescar los salmones? Eso mismo yo me estaba preguntando, profe, que cómo ellos hicieron para grabar en ese hielo, o sea, ¿Verdad? Seguro él estaba en un Así barquito como el también. camino en ese hielo. Ajá, ellos Ya, tenían bueno, se pone la unas cámara. plataformas de madera donde ponían la cámara por un tiempo, de todas formas el desarrollo no duraba más de 5 minutos. No llegaba a congelarse la madera y ellos podían quitar porque la cámara es de metal, si no podían poner la cámara. Si ponían la cámara en el hielo, pues se le congelaba. y era muy pesada la cámara. Sí, esos tipos tienen que ser muy fuertes, los camarógrafos de Nanook. De Flaherty, pero que Flaherty es un hombre que vivió ahí. Vivió 9 meses. O sea, el tipo, que no cualquier soldado es capaz de hacer eso. Se requiere mucha fortaleza física. Miren cómo Nanook agarra esa yolita. No es que no pesa como los kayaks de ahora, que son de plástico, de fibra de vidrio. Es de madera buena. Claro que pesa. Lo que pasa es que Nanook es un hombre muy fuerte. Para los estándares nuestros ahora sería un gladiador. Y cuando él rema con toda la gente adentro del Ajá, kayak. eso. Eso yo te iba a decir, ¿cómo Exacto. la familia completa ahí en esa canoa? Él sacó ese carrito como público. la Ahí familia hay entera, él corte. sacó de Ahí hay ahí. corte. Sí, claro, hay cortes, sí, el truco. Igual que aquí. Pero fíjense cómo el relato es real. Nosotros estamos viendo a Nanook haciendo eso y Nanook lo está haciendo. O sea, no fue que lo mandaron a hacer. Sí, pero fue que lo mandaron a hacer. Profe. O sea, él vio en el documental anterior, cuando él hizo el anterior, que terminó siendo un reportaje, él vio todo lo que ellos hacían y ahora regresa con un equipo con más presupuesto y dice, Nanook, que no es Nanook que se llama, no recuerdo el nombre real de él, Nanook es el nombre que le ponen para el corto, un nombre rarísimo. Vamos a hacer esto. Pero todo verdad. Sí. No, eso mismo yo le iba a decir, porque ellos tienen los supuestos nombres de todo eso nómada y lo saben escribir, entre comillas. Yo me quedé, ¿cómo ellos saben que se escribe así o Ajá. que se lee así si ellos no pueden ni leer ni escribir? Exacto. Esos nombres son puestos por el hombre blanco. Que según cómo sonaban, entonces, ¿cómo tú logras esa toma tan perfecta? De que así, vamos a grabarte, ven, ¿no? Tú tienes que sentarte, medirlo, que esté bien enfocado, a buena distancia. Tan rápido encontró el salmón. Y se fijan, el salmón está muerto. Él tiene que matarlo. El último estaba vivo.
Hay uno, sí, hay uno que está vivo, sí, pero el que, claro, la magia del montaje. Miren aquí, pero miren qué construcción de la imagen, como nosotros no sentimos el frío. Bueno, yo no sé, porque lo vieron en su tele, una pantallita, porque cuando uno lo ve en una pantalla grande y en aire, después como lo vimos Una allá, sensación diferente. sí, uno va congelándose con él. Pero fíjense qué plano más bueno. Qué composición. Y la música, o sea, Sí, ellos están haciendo un relato. Están contando Profe, ¿la una música historia. se la pusieron aparte o fue pensada para el No, esa documental? es la que Flaherty pidió. Y por eso yo ven que suena un poquito pasada de moda. No le gusta el frío a Luna. Entonces, vamos, ¿quién va a decir primero su intento? Puede que Rura esté acercada, so que le dé ella primero. sí. ¿Lo dejo corriendo o Sí, qué? déjalo correr por un mudo. Para encontrar otra vía de sentido, que quizá le ayude. Dale, Ruble, exprésate. Miren los salmones. Lo que cuesta que un salmón en el nacional. Ya lo saben. ¿Rura? Yo prefiero pagar en vez de tener que pasar todo ese trabajo. Exacto, aquí sale más barato ese salmón. Sí, claro. O sea, en final de cuentas sale más barato porque tener que hacer eso. Exacto. Y que no, que ya amanecí con Pero ya frío está hoy. fresh. ¿Cuál frío? Ujú. Y me imagino que ellos se lo comían crudo así. No, si tú no viste cómo Claro. se comían la foca. A veces yo Sí, lo ahí Ay, la mismo, agarró la ahí. capturaron ahí Bacalísimo. mismo. ¡Pra! Entonces que vamos al restaurante, la cazamos y ahí mismo. Ah, pero sí, llevó mucho, sí. Pero a Sí, unas bastante. alturas. Sí. Edición. Y en el Ese barquillo Rura. de Ana Inmunológico Luca esa había más gente. gente. ¿Qué le cuento, profe? La segunda historia que yo saqué. Sí, porque la primera creo que es evidente, es muy clásica. Es la vida de un hombre luchando contra la naturaleza. Al inicio yo creía que una segunda historia podía ser como el hombre al final no puede estar, conchola, que hay una construcción, perdón. No puede estar solo porque dicen incluso al inicio que Nanook muere cuando él se encuentra solo en la foresta. Pero eso me parecía muy primera historia porque literalmente eso lo vemos en el cortometraje. En el Sí, él lo documental. cuenta. Exacto. Dice que Así el que, hombre nunca quedarse solo no pudo sobrepasar la naturaleza. exacto. Así que yo me puse más o menos a tirar la teoría conspiratoria y yo se me ocurrió que qué tal si eso era una burla a esas personas. Como que hay muchas cosas que ellos la presentan, como si fuera casi una comedia de Chaplin. No sé si usted entiende a lo que yo me refiero. Lo que pasa es que Flaherty y Chaplin eran muy amigos. Ok. Entonces se me ocurrió que quizá cuando usted dijo que Flaherty era clásico, que quizás eso era algo racista, porque él, por El ejemplo, cine clásico, el arte clásico es racista. exacto. Por ejemplo, cuando él se come el pescado así, y tiene toda la boca llena de sangre y cosas, y él sonríe, lo presentan como que como que podría ser tan de burla, tan como que para minimizarlo. Entonces se me ocurrió que quizás eso era una burla para yo, como para decir que ellos son menos y que el hombre blanco es más. Pero recuerda que es una historia, entonces, ¿cómo sería esta historia? El hombre blanco es superior al final. La Pero recuerda que supremacía una blanca. historia tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, una historia tiene... Déjame pensarlo entonces. La supremacía del blanco. No, porque si es una historia de... Ay, ay, ay. El hombre salvaje. No sé. No sé cómo Pero va ponerlo. bien, el hombre salvaje. El hombre salvaje vive de una manera, llega donde el hombre blanco, que le ayuda y le da lo que necesita, que él no tiene. Entonces sería más o menos el hombre blanco apoya al hombre salvaje.
y le soluciona su forma primitiva de ver la vida o de vivir. Entonces Jorge Navarro levantó la mano. Y hay que adelantar esta escena porque si no Daniela va a vomitar el helado. Era algo más o menos así que yo iba a decir que era como la representación de la vida en la forma en la que es vivida. El, la civilización del hombre blanco en contraste con la supervivencia del hombre salvaje. Lo que pasa es que esa es la primera historia. Esa no está oculta. Esa la vemos. Es lo que mismo que pasa con lo que dice Rure. Rure, eso lo vemos. Eso no está oculto. Eso está ahí. O sea, al ser un proyecto clásico se puede reducir a la mínima expresión comunicativa del proyecto, que vendría siendo un eslogan incluso, que es ese más o menos, en el cual ya hombre blanco sería el canadiense, que sí no tiene nombre, pero el hombre salvaje sería Nanook, que representa el pináculo del hombre salvaje, está por debajo de un hombre común y corriente blanco. Pero esa es la primera historia. Y Flaherty lo dice con amor, Nanook es su amigo. Claro, porque el hombre blanco es benevolente. Ajá. Claro que se lo dice con amor. En el corto está la burla, porque imagínate, son los fotógrafos es lo mismo, son el 22, estamos hablando de que eso es tempranito en el cine. El cine tiene 25 años nada más. Los Lumière estaban vivos, Méliès estaba vivo, Alice Guy Blaché estaba viva. Eso es bien temprano en el cine. Tiene que parecerse el cine de Chaplin, pero no hay forma de hacer otro. Entonces casi cine primitivo. Lo que pasa es que, como yo le decía, el documental está más avanzado. Entonces veo una película del 22, que creo que no vimos ninguna. Es muy difícil que esté tan bien contada como esta. Era mucho más primitiva. Adelante de la escena Daniela, creo que viene ahora. Jorge. Creo que son 5 minutos que dura. Sí, ahí está bien, ¿no? Esa de... Sí, eran documentales. Nos están las Arturas. Te lo pusiste ahí mismo, precisamente. Ahí, tú eres duro. Sí. Cónchale. El cuchillo, que le cuesta cuántas pieles de zorro, ¿recuerdan? Millones. Son muchas pieles de zorro. Por un cuchillo. Algo así. Poético, como Nanook lo cuenta, como Flaherty cuenta la vida de Nanook, el sol, la nieve, y luego entonces la vemos. Entonces lo Sí, que María dice era Rura, la otra. sí, entonces lo que dice Rura es parte de la primera historia. Sí, eso lo vemos, ¿o no? Okay. Entonces, la segunda historia no se ve nada, o sea... Es la huella de sentido, sí. camuflajeada. Sí, la huella de sentido sí se ve. Pero entonces la burla es parte de la primera historia. No, lo que te digo es que no es burla. No. Exacto, es lo que yo le decía a Rure. Yo le decía a Rure que es que al menos, por ejemplo, y como decían otros compañeros mientras discutíamos, que es que Flaherty muestra a Nanook de una manera muy amigable, o sea, se ve como si casi lo admirara. Y la manera en como el blanco, por ejemplo, trata a Nanook y a toda su familia es de una manera muy amigable y afable, no es como de burla y de inferioridad. O sea que no, a mí no me parecía que había ningún tipo de racismo, al menos en esa parte. El racismo es estructural, que es lo mismo que pasa hoy. Es la estructura que dice el hombre blanco tiene una jerarquía y es la civilización, es lo mejor que ha tenido la humanidad. Y todo lo demás, aunque son seres humanos que son buenos, están por debajo. Entonces, en el medio, y es el gran golpe que el cine clásico tiene que recibir durante la etapa moderna, está la realidad que el cine clásico mantiene de que igual los negros están debajo, las mujeres están debajo, las minorías están debajo todas. Entonces el cine clásico dice, no es nuestra culpa. Bien. Así lo quiso Dios. Entonces, ¿qué se va a decir de la mía, profe? Dile, María. Y hay 4 manos levantadas. Sí, o sea, realmente la que más yo tenía, o
sea, verdad, yo tenía dos principales, pero no sé si una de esas realmente sea más como una huella del sentido, por lo que diré primero diré primero la que pienso que no, que es la figura del sol, de cómo está ahí presente, pero realmente no sirve para nada, como ellos, el sol realmente no produce calor, está ahí, ellos lo usan como para poder ver, pero es casi, ¿cómo se dice? Es como si no Nulo. estuviera, exacto, es casi nulo, exactamente. Esa es una que pensaba. Y la otra es de los animales. Usted dice que la primera historia es el hombre contra la naturaleza. A mí me parecía que la segunda historia era la naturaleza contra el hombre, por el hecho de cómo mostraban a los animales, pero usted habló acerca de que una de las huellas de sentido era la crueldad animal, entonces tal vez esa no sería. Ya, eso es todo, yo creo. Pero en realidad sí es muy cierto que vemos, o sea, la tesis en Flaherty, no solamente en si la humanidad siempre somos crueles, no solamente en los otros trabajos de él es igual. La tesis es una tesis muy clásica también, que no está entre los tres pilares casi absolutos del arte clásico, pero está muy cerca. Es otra de las cosas que el arte clásico acostumbra, o podemos encontrarlo varias veces en la pintura, en esta mención, es que dice que el ser humano tiene que luchar contra la naturaleza. Por eso es la tesis de Flaherty Esa es la completa, tesis. de Flaherty. O sea, él dice, yo voy a mostrar que donde quiera que esté el hombre, por eso son todos todas las que yo he visto, no sé si él tendrá una que no diga eso, los documentales de Flaherty. Yo voy a demostrar que donde quiera que el hombre está, tiene que luchar contra la naturaleza. Y así sea el Louisiana Story, que es su último documental, o El hombre de Arán, que es otro hermosísimo, que aquí le gusta más que Nanook. Mucha gente que le gusta más El hombre de Arán que Nanook. En el otro, ¿cómo se llama el otro? Mi amigo Bonito, que ese, curiosamente ese es de ficción. Es el único trabajo de ficción que él tiene. Mi amigo Bonito. Así mismo se llama, My Friend Bonito, porque es en México. Muestra cómo el ser humano tiene, mira aquí esta secuencia con la nieve, después de la tormenta de nieve, cruel, miren cómo ese hombre camina y se está hundiendo en la nieve. Entonces, no sé si le ha tocado unirse la nieve, pero eso es un sentimiento, un dolor en los pies, que uno termina, que cree que lo va a perder los pies. Aunque María, yo creo que sí, que tú viste con mucha atención el documental. Eso está en la primera historia. Entonces sí, lo que no es el sol que es nulo, es el calor del sol. Porque la luz del sol sigue brillando. Es su calor que llama. ¿Alguien más? Jorge Mateo levantó la mano. Creo que hay 3 manos más levantadas. Jorge. Profe, la segunda historia que yo pude presenciar y creo que podría ser es que la felicidad es relativa, en el aspecto de que tú ves a Nanook prácticamente en cada momento que lo capturan, prácticamente con una sonrisa, cuando está oyendo el nuevo artefacto, la música, cuando tú lo ves comiendo, o sea, que no importa lo que tenga la persona, uno mismo decide si es feliz o no. Y eso es lo que creo que el personaje blanco quiso demostrar en ese aspecto. Sí, eso sí está en el documental. Tú lo viste, es cierto, muy cierto. El documental tiene final feliz. El documental nos habla de la felicidad, de la unión, de la cooperación. Fíjense lo bonito que es el matrimonio de él. No nos dicen que es un matrimonio bígamo. Eso está sobreentendido. Eso en ningún momento lo dicen. Simplemente nos dicen que todos se llevan bien.
No sé si recuerdan la escena del iglú, de la construcción del iglú. Es la secuencia quizás más conocida del documental. Y lo que hacen después en el iglú, se quedan todos, él se queda con sus mujeres. Y todo normal. Es una idea muy clásica de que el hombre, bueno, si las mujeres quieren, que lo compartan. Como muy machismo se llama, en términos de un concepto que lo... por supuesto, el cine clásico machista. Y aquí, pues, no hay otra opción. Las mujeres tienen que compartir los hombros. Ya, ¿cómo va a ser a un cero? O sea, ya... Jorge Claro, Pérez. ella no se Esa- pone celosa siquiera. No, ya no son celosas. O por lo Es menos que no ella lo me dejan conoce. demostrar. Ya colaboran juntas. Claro, ya para ella es otra normal. cosa. Ahora todo el mundo, así Luna, aquí también. En el Caribe, en el calor del Caribe. Claro, profe y Maki. Bueno, dejémoslo ahí. Todavía yo veo mucha gente peleando y cosas, muchas parejas peleando. Pero según Mamintech, sí, la gente se comparte. Profe, ¿se puede decir que el hombre salvaje es más inteligente? ¿El hombre salvaje? Es más inteligente. Porque prácticamente ellos no tienen ningún tipo de educación, pero sin embargo la manera en que cómo Nanook se resuelve. Entonces lo sorprendente que pude ver cuando él hizo el iglú, y no solamente el iglú, sino la forma en que trató de que reflejar el sol hacia Sí, claro. la ventana que le hizo. Entonces eso es algo que... Un logro de iluminación, sí. Sí, entonces... Él pone, por eso le decía a María, no es el sol que queda nulo, al contrario, el sol sí tiene toda su importancia, pero el calor del sol da nulo, no su luz. Si miren, él hace un cuchillo de hielo. Claro, por eso te decía, Rure, que Flaherty no se burla de Nanook, al contrario, él muestra, hacia la inteligencia empírica, él muestra todas las capacidades que tiene Nanook. Lo que sí dice el documental es que no son suficientes para parecerse a la del hombre blanco, porque es un cine clásico. Pero sí, él no se burla de Nanook. Simplemente dice que Nanook es menos que nosotros, pero qué pena. O también dice, ni siquiera qué pena, dice, para su realidad es suficiente. Sí, ¿quién más? Luna, ¿quién más quiere intentar hacer? Hasta ahora no le han llegado, no sé por qué, pero sí veo que sí han visto el documental, que le están dando, que los puso a Bueno, profe, pensar. yo creo que la mía, perdón. Sí. Bueno, pero yo creo que la mía es muy básica, en verdad. Yo creo que sin hombre no hay naturaleza, porque si lo estamos viendo, del cosmos viene la naturaleza. Y se necesita una cooperación de todo el mundo. Ellos necesitan de los animales para vivir, él necesita de los otros, porque yo me recuerdo una escena que él estaba tratando de sacar una foca él solo. Esa escena No yo pudo, no sé ajá. cuánto, yo no pudo, yo no sé, él perdió, muchísimos minutos pasaron. Pero cuando él hacía la cosa en equipo, que era más Funcionaba. complicada, todo era más fácil. Sí, por eso la comparación no había sentido. Bueno, claro, lo que tú dices es cierto también, la naturaleza, pero en ficción, aunque yo comencé a ver una película ayer que parecía tenerlo, es difícil que un director lo diga en ficción. El documental ocurre porque es la realidad que nos lo muestra, que te dice la naturaleza, el orden de la naturaleza se manifiesta en el orden de la civilización. O sea, los seres humanos copiamos de la naturaleza. Sí, hay un trasfondo porque es clásico. Y Flaherty me imagino que, no sé, si no era católico era protestante, porque él como canadiense y nacido en el siglo XIX, pues era muy difícil que fuera ateo. Ahí da su iglú, cómo están ellos logrando esa proeza de ingeniería esquimal. Y pueden vivir ahí. O sea, profe, yo en cuanto a la segunda historia, desde que usted dijo que era clásico, yo no sé por qué, yo me fui de una vez a una historia bíblica. O sea, yo pensé que la segunda historia tenía que ver algo con la Biblia, no sé. ¿Estoy en lo correcto o no? Pero dime, cuéntanos. ¿Eh?
Cuéntanos. O sea, no, ayer yo me puse a hablar con Laura, a pensar cuál es la posible y segunda historia, y pensamos en algunos personajes de la Biblia, por ejemplo, no sé, a Abraham, mencionamos a Josué, a Pala, y entonces, no sé, ¿qué usted dice? A que eso si fuera para el quinto nivel, sí podría. Pero este documental no tiene 5 niveles. Ah, pues, sí, O eso por es lo cuando yo menos. pensaba que la segunda historia era el equivalente a la historia universal, por eso me confundí. La segunda historia es una historia que se nos ha ido contando sumergida. Que comparte, a veces no todas, hay documentales que no tienen toda la huella de sentido, pero que se supone que la comparten la misma huella de sentido. Lo que sí yo no he encontrado aún, porque ahora estoy pensando en uno que quizá lo tenga, un documental que haya huellas de sentido en la segunda historia que no estén en la primera. Eso no. Sí hay alguna huella de sentido que están en la primera que después la segunda no son necesarias. Pero sí, ahora voy a buscar un documental así. O sea, por general, la huella que están en la primera están en la segunda. Ajá. Ok, ok. Sí, así, estoy pensando así, buscando, y debe haber uno porque hay tantos documentales, pero no es muy conocido. Y hay que tener, claro, su espejo para iluminar Profe, ¿cómo usted busca eso por Google? como por Google, no, yo lo busco en mi cabeza, pensando, los documentales. A mí me gusta mucho. Las huellas del sentido. Y ahí Exacto, tú yo dices, estaba buscando en Google de que la huella del sentido y no me apareció nada. ¿no apareció? A mí no. ¿Cómo no? Ah, que tengo que decirlo en inglés, ahora no me acuerdo. Si la voy a sentir nos sirve como pistas hacia la segunda historia, claro. No son esos solamente, pero nos sirven como pistas. Y en realidad ustedes se están acercando, pero no la tienen como historia. ¿Alguien más? Ya va luchando por sus 15 puntos. déjeme pensar. Yo tenía una duda, ¿verdad? Porque como estaba hablando con George y luego con Rubén, yo tenía dos posiciones. O que la segunda historia hablaba sobre unión, porque era el que veíamos mucho, aunque sea de forma implícita, porque habían escenas donde él estaba solo, o era la pérdida, porque a lo largo del documental vemos como animales pierden la vida, como ellos mismos hasta cierto punto se pierden, tienen que meterse en un iglú que no es de ellos, que fue abandonado. Pero entonces ya yo no estoy segura de nada. Esas eran como que mis dos posibles teorías. Dice Unión la o pérdida. pérdida. La pérdida es una huella de sentido. Ya, y una de las cosas, la primera cosa que ellos han perdido es el calor del sol. Pero en Flaherty la cuenta, como Flaherty es clásico, que es esperanzador y que tiene final feliz, él la cuenta como lo que nos hace humanos es saber superar nuestras pérdidas. Esa es la segunda historia. No. Es una huella de Pues ya sentido. llegó a decir. No es una huella de sentido. Que no lo tienen los animales eso. Entonces, si fuéramos ser clásicos, podríamos mencionar, hay una chispa de divinidad en el ser humano que le permite superar sus pérdidas, que los animales no pueden hacerlo. Sí, Daniela. Un comentario. Ok, yo no sé si se puede decir que es una huella de sentido, pero yo veo algo en el documental que también me identifiqué con eso y es como la representación o la denuncia de la hipocresía humana. O sea, como que de alguna manera nosotros vemos cómo él, o sea, como en una parte él está muy feliz, por ejemplo, con los lobitos y eso, y ajá, los animales, y amamos la naturaleza, y amamos y somos agradecidos, pero al final estamos siendo cruel con ella, o sea, como que estamos supuestamente siendo agradecidos, porque ajá, lo tenemos, pero al final somos cruel con la naturaleza, o sea, no, como que estamos velando nada más por nosotros, e incluso te digo que me identifiqué con eso, porque mira como a mí no me gusta ver la escena que están jalando a la foca y me sentí como que no, por favor, pero yo como carne, no es que yo como foca, pero eso es más o menos lo que le hacen a los animales que yo como, a las vacas, al cerdo.
y yo no soy vegetariana. Y como que, por lo menos yo lo pienso, yo no voy a ser vegetariana, nada más, o sea, como que está mal decirlo, obviamente, pero como que el ser humano al final está velando por sí mismo, como que yo velo por saciar mi necesidad, que es comer carne, me gusta la carne, me gusta comer carne, pero ay, sí, me siento mal cuando veo un documental si maltratan a un animal, entonces como que de alguna manera el ser humano termina siendo hipócrita, como con... Bueno, tú tienes casi ahí, tú estás casi ahí, casi ahí. Si hubiera un segundo lugar, fuera tuyo ya. Yo no creo que van a llegar, o bueno, pueden llegar más después que tú, pero si tú lo viste el documental y evidentemente, la segunda historia, ¿quieren que se la diga o se la muestro? Pero, profe, ¿puedo intentarlo yo? Intentarlo de nuevo, pero ya Daniela tiene, está casi ahí, ya. Ah, pues entonces denme un par de puntos por lo menos, porque es verdad. Ese lugar cuenta también. Ay, profe, bueno, O di sea, tú, María, primero. sí, o sea, bueno, para mí, Lo que ¿verdad? pasa es que Daniela lo que contó fue la reflexión de la segunda historia. Pero ya eso fue la reflexión que ella hizo. Eso, recuerden que la reflexión es lo que el autor desea que el público entienda. Entonces, la reflexión de la primera historia es, mira, qué buenos somos los humanos. Y si somos humanos blancos, mejor aún. Pero la reflexión de la segunda historia es esa, espérate, pero de verdad somos tan buenos. Pues la segunda historia Pero tiene vamos a ver, deja que María lo intente, que María... Dale, María. Gracias. Bueno, para mí, ¿verdad? Lo voy a decir solo por decirlo ya. Tal vez la inocencia ya de los niños, o sea, cómo muestran que los niños, mientras los demás trabajan, ellos se ponen a jugar o se ponen a acariciar a los perros o Sí, aprecian por míralo ahí, que le hace de juguete de que un osito de exacto, hielo. y se ponen hasta a jugar eso de que arquería, o sea, todo lo ven con inocencia y no necesariamente ayuda, sino que se ponen a divertir y aprecian las pequeñas cositas sin realmente ver a lo fuerte que los rodea. Sí, claro, para enseñarle cómo dispararle, que hace los hitos. Sí, María, como tú dices, esas son las sumas de las huellas de sentido que van provocando eso. Entonces, cuando se manifiestan en el personaje infantil, ¿cómo aparece la crueldad? La crueldad aparece como un juego, porque Nanook es amor, Nanook es amoroso, es su padre, no le va a dar golpe. Entonces, vamos a ver la escena, claro que le dan golpe a los niños, porque imagínense, Esquimales en el año 22, claro que le daban golpe cuando se portaban mal. Pero no pueden mostrar eso también, porque ya sería un exceso de crueldad, que contrarrestaría la posición de que Nanook y todo aquí, todos somos amor, todos estamos bien. Pero ¿cómo le enseñan a los niños la crueldad? Con el juego. Fíjate que el niño le ladraba a la zorra, mientras que al perrito jugaba. Y son el mismo animal, casi la misma especie. O sea, se interconectan como especie. Un perro puede preñar una zorra y viceversa. Incluso esos perros son más lobos que perros. Pero eran de juguete porque son mis amigos. A la zorra yo la maltrato. Y al oso yo lo cazo, lo mato. Es la crueldad. Entonces, mira, ahí están todos juntos, porque son un solo hombre y su mujer y sus hijas y sus hijos. Creo que no hay hija varón, hembra. Creo que todos son varones. Profe, Sí. pero por ejemplo, entonces, suponiendo que la segunda historia es la representación como de la crueldad humana, o sea, como que okay, la primera historia es, ay, sí, como que qué bonito, como esa admiración que representa el director, mira cómo ellos sobreviven, y la segunda historia entonces sería como la realidad cruel del ser humano. Entonces, si ponemos una huella de sentido, que es la cooperación, por ejemplo, se muestra cómo el ser humano coopera para hacer maldad. O sea, como que Claro, claro. ellos de alguna manera están unidos, por ejemplo, para lo de la foca, para agarrar a una pobre foca. ¿No ves como él cuando estaba solo, él no podía contra la foca se le iba a salir huyendo? Y ellos vienen toditos en cooperación, en unión, para agarrar a la foca. O sea, le están haciendo maldad entre toditos. Entonces es una huella de sentido de la primera historia, pero también es una huella de sentido de la segunda. Entonces, si Ashley está casi ahí también, ya casi, le falta nada más contarlo como historia, más o menos. Vamos a poner en la última escena para que la vean, como Flaherty. Recuerden, el cine clásico repite sus ideas. También, profe, eso que estaba hablando Daniela de la hipocresía, también se podría ver cuando
en el mismo documental, que Flaherty lo graba y lo admira, pero no va a vivir con ellos. Claro, y te lo claro. enseñan a ti para que tú lo veas, Y pero tampoco tú vamos para sabes, allá. exacto, aunque tú digas, wow, qué inteligente con el cuchillo midiendo el ángulo del sol, pero tú no te vas a tirar para allá a ayudarlo. Ajá. Y mira a los niños, ay, qué bonito, la madre y el niño, mira cómo ya para le da calor. Con los perritos, Sí, pero tú ay, no qué te vas lindo. para allá a llevarlo, a abrazarlo. No, no queremos, no quisiéramos vernos nunca en esa situación. Y el día que fuéramos a ir, que vayamos a ir con un vehículo, con internet, un vehículo con wifi, que tenga el teléfono satelital. No, esa no es la última escena. ¿Cuánto le falta, Laura? Ahí voy yo a buscarla también. La de los lobos, usted quiere eso. Ajá. La de los lobos muertos frío y ellos acotaditos. A mí me dio en su cama. risa cómo ellos estaban, cómo parecían solo montañas de nieve de lo lleno de nieve que estaban. Ay, Sí, entonces ven, ya parecían están viendo. peluchitos. Peluchito. Ay, qué lindo, peluchito. Pero imagínense lo que es amanecer debajo de una tormenta. Ellos dan todo con cooperación, se calientan uno a otro, en la cooperación, en la huella de sentido. Y la naturaleza afuera destruyendo y mostrándose Que se inclemente joda, como ella. que Pero los se perros joda. están ahí, ¿por qué? Porque los amarraron. Fíjense que incluso cambia un poco la calidad de la fotografía, porque los pobres DP, el DP y sus asistentes están muriendo de frío también afuera. Yo te graba eso como salga, no importa. Pero estos son los peluches. Entonces, ¿cuál sería la segunda historia? Si ya hemos visto lo que hemos visto, ya la naturaleza, su fuerza, su poder, su El inclemencia. hombre, el Yo que- hombre blanco domina al hombre salvaje y el hombre salvaje domina la naturaleza. No, miren ahí. Sería La que naturaleza no es clemente para nadie, no perdona a nadde. No, no ese sería que también está solamente ahí. nos unimos para como cuando nos conviene. Pero yo Porque que- son amigos de los perritos cuando tienen que recorrer algún trayecto, pero cuando llega la tormenta, pues entonces tú por tu lado. Ah, quedan afuera los perros. Y casi se congelan. No se mueren, pero... Prof, Sí. Pero o sea, como que la hipocresía del hombre, de somos amigos cuando me conviene. Igual que como decían ahorita, que el director presenta a Nanuki, esos amigos y todo eso, pero no le va a ir a hacer coro. Fíjense en el montaje. Sí, claro, si los perros entran se comen la comida, por eso que lo dejan fuera. Yo esa es la explicación. La explicación es lógica. entonces, profe, si por ejemplo tenemos la huella de sentido, que es la crueldad y toda esa cosa, entonces tenemos la crueldad del hombre sobre la naturaleza, pero también tenemos la naturaleza, o sea, la crueldad de la naturaleza sobre el hombre. Entonces sería más o menos algo como el pensamiento del hombre al decir, bueno, es él o yo, o sea, es la naturaleza o yo. Claro, ahí Por sí. ejemplo, porque por ejemplo cuando le están dando, hay en una parte que los perros están peleando y él empieza a dar golpes para que dejen de pelear y corran porque se les va a hacer tarde. Entonces, y también se ve cuando cazan a la foca, que la sacan así prácticamente con los dientes para comérsela de una vez. O la foca o yo me muero de hambre. Es ella o yo. Pero en la historia del Nanook, pues, Flaherty la cuenta mucho mejor aún. Es ella o yo, la naturaleza o nosotros. Ella o nosotros. Eso es la tesis de Flaherty. Él nos dice, ahí no sé por qué no lo vieron en el montaje. Él dice, el Tal vez, ser pero humano es el lobo de la naturaleza. ¿Viste? El ser humano es el depredador de la naturaleza. Nosotros somos el que más puede, el único que puede contra la naturaleza, el único que puede tirar. Y fíjense que eso lo vamos viendo. Claro, como dice Ashley, en cualquier lugar, sin importar circunstancia, se muestra superior a través de la destrucción de lo que sea.
Recuerden la primera secuencia que vimos, esas bellísimas zorras colgadas de una pared completa. Los peces, Nanook se lo come, lo saca del agua, lo mata y se lo come. La foca, la sacan del agua y se la comen. El oso, lo sacan y lo matan. El lobo, lo vuelven un perro, lo domestican. Lo volvemos. Nosotros somos, entonces, en esa forma de ser depredador, se muestra nuestra hipocresía. Queremos a los animales que nos permiten destruir más animales. Claro, no hay ningún remordimiento, porque es la necesidad que se les ha presentado. E incluso es una tesis clásica que es la que te dice, hay un bosque, pero hay que hacer una carretera. Tumba los árboles. No lo bordean, ¿no? Es una imagen clásica que traemos 5.000 años usándola. Entonces necesitamos justificarla. No sé si le gusta la película de Ghibli, algunos sé que sí. Y en Ghibli, que es una visión japonesa, que los japoneses son un poquito, aunque son muy clásicos, son un poquito más respetuosos de la naturaleza, porque le dan una importancia metafísica a la naturaleza. En el mundo clásico, la naturaleza está por debajo del hombre ya, en Occidente. Ah, es el bosque. No, el bosque es mientras a mí me sirva. Cuando no, lo tumbamos y construimos casa encima de él. El perro, sí, el lobo. El lobo yo lo domestico para que me sirva. Y no, si cuando me va a comer la comida, coja frío. Entonces está ese montaje que hace Flaherty. La huella del sentido de la cooperación, todos juntos. ¿Y los lobos qué? Los lobos no están juntos. ¿No recuerdan el montaje? Los lobos están parados cada uno, cogiendo frío solo. Al final es que se juntan los lobos, después que ya están casi congelados. Los hombres no, los hombres hemos decidido, hemos aprendido que es mejor cooperar. Los animales no cooperan a menos que se lo obliguen. Que no es cierto eso, sí sabemos que los animales cooperan, pero aquí los animales no cooperan nunca. Aquí el hombre los destruye. Entonces, esa primera historia, Nanook, su familia, luchando contra la nieve y el frío, con cariño y amistad, y todo eso ya de sentido. Y la segunda historia, el ser humano es el gran depredador de la naturaleza. Y somos hipócritas para hacerlo, porque nos hacemos uso de la naturaleza para depredarlo. Fíjense cómo él construye un cuchillo de hielo para cortar el hielo. Y es maravilloso lo que él logra. Al hielo no le duele. Pero cuando con un cuchillo de metal cortan la foca, ¿qué pasa con la foca? La foca deja de existir. Y entonces, como dice Daniel, hizo la reflexión. A mí me da pena la foca, pero si me tengo que comer pollito, si lo que hicieron fue pollo, que no sea un pollo que yo conozca, dice ella. Y ella no. ¿Cuántos de nosotros no comemos carne? Yo me imagino que tengo carne ahí para comer, no sé. Sí. Creo que hay pollo. Mira, Diana fue a buscar a su perrito. Sí, María y... ¿Quién más levantó la mano? Jorge y Daniela. Sí, profe, entonces la segunda historia siempre se va a ver relacionada con la primera, porque no la veo muy alejada. No están alejadas, están ahí. Por eso le digo que están ahí, van paralelas. Okay. Yeah. Van paralelas, van a estar... Ahora, hay documentales que no son tan... más adelante vemos, pero que es del primero, es del 22, todavía no hay. Hay otro, yo recuerdo con los chicos, me le pasa siempre cuando se lo pongo, que les cuesta mucho también encontrar la segunda historia. Y después entonces la ven y dicen, pero mira, eso siempre estuvo ahí porque es un amigo de Flaherty el que hace este documental. Y al igual que Flaherty dice que yo no se lo oculto a la gente. Pero no te oculta la segunda historia, solamente está sumergida. En cada contacto que tiene Nanook o el ser humano con la naturaleza, el hombre a través de la depredación sale ganando. Él abusa de los perros, mata a la foca, le pone trampa a los zorros, se enfrenta con los osos, aunque eso no lo pudieron grabar porque lo vieron como tanta carne. Sí, a veces sí, Luna, a veces es una corriente subterránea, a veces son equivalentes. Pero aquí en este caso es una historia. Y si ustedes la van pensando, esa historia se va contando igual desde el principio.
Te presentan al personaje, a los dos. Fíjate, recuerden la primera toma. ¿Cuál es la primera toma de Nanook? Un primer plano de Nanook, ¿no es? No, la primera es el frío. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué nos dice el frío? Ay, pero todos decimos, yo ahí no me meto. ¿Y cómo, no? ¿Y cómo uno vive ahí en ese frío? O sea, la naturaleza, porque Flaherty justifica esta depresión porque dice no tenemos otra opción. Entonces había Jorge, ¿quién más había levantado? Daniela, ¿quién más levantó la mano? Ahora Luna. Profe, una pregunta. Todos los documentales tienen sus 5 niveles, porque el que nos vimos en Caribbean Fantasy tenía sus 5 niveles, Sí, el de sí. Johannes. Sí, no todos, pero es decir que los contemporáneos casi todos ya lo tienen, porque ya se sabe. Pero por ejemplo, hay uno muy bueno, muy bueno, que no tiene 5 niveles, tiene sus 2 historias y ellos se conforman con eso. Con 2 historias. Ese es muy bueno, de verdad, un gran documental. Y a la gente no le gusta tanto, pero en su momento, incluso creo que ganó, no sé si fue en Venecia, fue en Cannes, el primer documental que gana así un festival grande. Y muy impactante. Tiene 2 directores, uno de ellos ya murió, el otro estaba vivo ayer. Ah, no, yo se lo pongo, después se lo pongo a que lo vean, está dentro del programa. Yo voy a revisar si se murió, porque ayer estaba vivo el pobre. Ya está, ya tiene edad. Profe, ¿cuál es el próximo documental? El que nos toca siguiente es es totalmente diferente. También tiene 2 historias y es totalmente diferente. Y a la gente le choca, se le hace difícil a veces encontrarse en una historia. Pero después que la ven, por eso estaba ahí desde el principio. Y está ahí, se lo puedo decir, desde el principio hasta el último plano. Es posterior, ya había conocido el trabajo de Flaherty, este director, y él quiere superarlo, literalmente. Dice, yo quiero hacerlo mejor que él. Y la gente le gusta más. Cuando se hizo en el 2014, que se seleccionaron los 100 mejores documentales de la historia, se hizo una solicitud a muchos directores de cine, críticos, guionistas, escritores, que mandaran su listado de 10 películas y con eso hicieron las 100. Este quedó en primer lugar, como el mejor documental de la historia. Este que sigue se llama El hombre y la cámara de cine. El chat va a estar bueno ahorita. Y vaya, yo revisé, está en YouTube con buena calidad. El hombre y la cámara de cine. Ese sería que sí. Daniela, ¿tú quieres decir algo? Que la mano levantada. Sí, que también, volviendo un ching a lo del tema de la crueldad del ser humano y eso, que incluso nosotros no nos damos cuenta, o sea, como estamos tan acostumbrados a eso, como que lo primero que vemos es esa primera historia del documental, de qué bonito, o sea, qué admirable, qué sé yo, y como que nos enfocamos en eso. Y por ejemplo, me voy a una parte que cuando ellos están comiéndose, creo que una foca, ajá, que se la comieron así cruda, y están los lobos como Con ya, hambre. Y no le con dan. hambre. Y ellos no le dan, o sea, ellos están mirándolo como que váyanse para allá y dejen de pelear, qué sé yo. Primero vamos nosotros y después si sobra, entonces Y ustedes comen. sobra. Y le vamos a dar los huesos a ustedes. Ajá, exactamente. Pero sigue siendo así. La gente, sí, recoge los huesos para hacerlo a su perro. Pero el perro le cuida la casa. Es verdad, es verdad. Sí, Luna, es un poco... Pero hay que verlo con él hace ya casi 100 años. Jorge. Yo tengo una pregunta. Es si la segunda historia siempre va a encontrarse con la primera. Sí, por lo regular, en el documental clásico siempre va en contraste. Siempre. Y luego ustedes saben que el moderno quiere responder al clásico, entonces, por ejemplo, en este documental moderno que les decía que ayer estaba vivo el director, no sé si hoy sigue así, ahí entonces no están en contraste las historias. Entonces, incluso hay mucha gente que dice que no tienen 2 historias. Yo eso lo debatimos en un taller de documental con un documentalista brasileño, y él decía, no, que imposible, como Jean Rouch no iba a tener 2 historias, que él siempre tiene 2 historias. Y entonces debatíamos ese caso, pero yo creo que sí que tiene 2 historias. Ahora, en el cine clásico van a ir en contraste.
Y por eso que son quizá más fáciles. También es un contraste que termina, es un contraste dialéctico, porque cuando tú la fusionas ambas, ocurre lo que pasa aquí, que al final la segunda ilumina la primera y la primera hace posible la segunda. Entonces, como le dice, como decía Daniela, ya yo hice la reflexión de la segunda historia, habiendo entendido solo la primera. Sí, sí, Alberto, sí. Él murió joven, pero yo hablo de Edgar Morin, el documental moderno que es más adelante. Ya Edgar Morin y Jan Rush. Eso no. Bueno, Edgar Morin no sé si se murió ayer, porque ahora con coronavirus ya. O sea, entendieron un poquito más la huella del sentido. Entonces, para repasar, profe, ¿cuáles vendrían siendo la huella de ET? O sea, sí, en general. ¿La huella de? La huella de ET. La mandé para el chat yo. Ah, sí, hay Ok, varias huellas de ok. sentido que vemos, que se pueden encontrar. Hay más, sí. Podemos decir, por ejemplo, cuando hablamos de la mentalidad de Nanook o de su inteligencia, podemos decir que Nanook se nos presenta siempre como un gran cazador. Entonces, para ser un gran cazador, tú necesitas ser una persona muy eficiente. Pero vemos que todos ahí tienen que ser muy eficientes, ahí no se juega con la eficiencia. Sí, claro, no pueden perder tiempo. Ah, yo pensé que eran los sensei, no pierden tiempo. Es la senpai, no sé qué significa senpai. Es otro término japonés. Sí, los sensei no pierden tiempo. Ellos tienen un kairos, ellos dominan bien. Y en Nanook lo vemos así como un hombre muy eficiente siempre. Entonces la eficiencia es una huella de sentido también. Porque no solo Nanook es muy eficiente, también es el tipo que viene con su negocio. Miren qué interesante el caso. Él le da un cuchillo que en Canadá, cuando él baje a Toronto o a Montreal, lo va a comprar ¿cuántos cuchillos? ¿Y cuánto van a pagarle por esas pieles de oso y esa piel de zorra? Pero Nanook tiene de sobra zorras y osos, lo que no tiene cuchillo. Y el hombre tiene de sobra cuchillos. Lo que no tiene son zorras. Entonces, el trueque, el sistema capitalista, al final Flaherty lo defiende y dice, Nanook le iría peor sin este cuchillo. El sistema capitalista queda vindicado con al final es un trabajo clásico. No se aparta tanto de la ortodoxia. Luego vamos a ver si hay un trabajito ortodoxo que a mí me encanta. Pero tenemos que ver a Bertov primero, por la historia. Y también porque el otro no se entiende igual sin haber visto a este de Bertov. ¿Lo encontraron ya? Qué cosa. Sí, yo lo vi en YouTube, pero Sí, yo como quiera se lo mando por el grupo. Entonces, yo sé que le tomé mucho tiempo, le pido disculpas por la tardanza, me confundí, así un error de principiante. No hay problema. No De importa. 4 a 6, pero si Daniel quiere saber cuánto se ganó, yo voy a calcular a ver. Profe, entonces, los factores de frío y hambre no serían huellas del sentido, simplemente son parte del ambiente que crean la primera historia. Sí, yo tuve ese debate con un profesor de documental, que es un documentalista medio famoso y es español. Yo le decía eso, que sí, la naturaleza, que la huella del sentido está el frío, y él me decía que el frío es el entorno, que tú no puedes separar el documental de su entorno, porque entonces, y ahí quedamos el debate, algunos más, yo recuerdo que esa clase había mucha gente, algunos son famosos hoy en el cine dominicano. Y entonces hicimos ese debate de si tú puedes separar el entorno, y entonces al final pues me convenció, dice, el entorno es. Tú no puedes separarlo. Entonces, en el Ártico el entorno es frío, pero ocurre algo interesante con un documental que vimos hace poco, un documental fractal, en el cual se está, por muy poco, te digo que es del 2018, que el Ártico se está derritiendo. Entonces, el documental no era sobre el cambio climático, simplemente lo mencionaba esa realidad del cambio climático. Pero sí, esa fue la misma palabra que usó mi profesor Juan Elías. Dijo, tú no puedes hacer Nanook aquí en el Caribe.
Porque entonces el frío, y entonces el hambre, pero yo decía, no, y el asunto de la comida. Entonces ya, bueno, con el hambre sí quedamos, el hambre sí no era una huella de sentido. Con el hambre sí quedamos porque ya el hambre no dependía solo del entorno, Pero, sino que era una decisión del director de mostrar el esfuerzo. Porque es obligatorio, entonces eso lo debatimos mucho, pero al final, como nos lo presentan en el documental y por la incidencia que tienen ambas historias, yo creo que sí que una huella de sentido. Ok, gracias. Mientras que el frío es solamente pero el entorno. eso va a variar de acuerdo al documental. O sea, el entorno no siempre va a ser una huella de sentido. No siempre. Porque por el entorno puede ser una... Ahora, eso sí, por ejemplo, en este corto que ustedes, en este documental que van a ver, ahí podemos debatirlo. ¿Qué pasa con Bertov? Entonces? Y eso se puede debatir. Pero vamos a suponer, en el caso de ustedes, cuando vayan a hacer un documental, se pone separada del entorno. Y eso es lo que ha pasado ahora. Como no hay acceso a la calle, literalmente, los documentales tienen que hacerse en la casa. Los cortometrajes, todos los proyectos audiovisuales tienen que hacerse en la casa. Entonces el entorno se ha convertido en peligroso, en hostil, ha aumentado su hostilidad hasta el peligro, letal, y no podemos salir. Entonces no hemos podido separarnos. Pero no habíamos hablado de los componentes fundamentales del documental. Entonces, ese yo lo tenía para el lunes. Quería que ya que hubiéramos visto un documental como este, un documental clásico del canon, para que lo pudiéramos debatir con... Mira, Rure tiene coronavirus ya. El coronavirus no da estornudo. Bueno, pues qué bueno, es simplemente alergia. Sí, claro, Juan, después que tú sales y cambia el entorno, el documental tiene que cambiarlo, porque la realidad cambió. Entonces, sí, aquí en el Caribe, tú no puedes hacer inventarte un documental de la nieve. Porque aquí no va a caer nieve. Ahora, vamos a suponer que si tú puedes hacer un documental de gente que esquía sobre hielo. Porque se puede congelar una pista para que la gente esquíe. Y no sé si ustedes vieron esta película, que es bien curiosa, una película, es de Disney en realidad, pero cuenta una historia de jamaiquinos, de un grupo de jamaiquinos que fue a competir en las Olimpiadas Sí, sobre esquí. sí, yo lo vi hace Exacto, poco. el documental Esa dice película Luna. es vieja. Sí, pero es buena, sigue siendo. Yo no lo he vuelto a Sí, ver. sí, sí. Yo recuerdo que cuando hacíamos el cineclub del colegio, fue una de las películas más populares en el cineclub del colegio. Entonces, tenemos cineclub en el colegio. No recuerdo el nombre, búsquenlo y a ver si yo lo encuentro la película, porque me gustaría verla de nuevo. O en realidad quizá no me gustaría porque va y me quita la ilusión de que era buena. ¿Cómo que se llama? No se llama así. Se llama Black Eyes, no se llama así. Jamaica bajo cero. Jamaica bajo cero. Eso mismo, sí, eso es lo que iba a decir. Pero es una comedia, es como comedia, nosotros nos reímos y gozamos con los jamaiquinos, su lucha. A mí me parece. Pero si se fijan, tiene la misma tesis. El ser humano la supera la naturaleza del 93. Sí. Ustedes no estaban vivos ninguno. Eso no es del 2000, principio de 2000. No, Y que 2000, Laura. Cool Running. Eres del principio del 2000. O sea, sí. Pero la película fue muy popular. La daban mucho. La daban pila. Sí, pero yo creo que yo voy a buscar a ver si la encuentro. Okay. Pero si no tienen más preguntas, tengo que poner el aula virtual, activarla para que vean de lo que íbamos hablando. Entonces, el material que va ahora, ahí sí creo que está mucho más claro todo esto. 4.6 de 10. Bueno, por eso yo estaba seguro que era ver. De 5. Pues ya. Sí, pero no para el lunes, para el miércoles.
Ok. Ahora, porque el lunes bueno. vamos a ver los componentes del documental con Nanook. Entonces el miércoles, que lo podemos hacer por el celular quizás. Vamos a debatir, a ver si lo encuentran. Yo sé que ya la segunda es más difícil encontrar la segunda historia, pero ya para la tercera tampoco. Pero yo creo que para la cuarta sí. Con el cuarto documental sí ya la va a encontrar la segunda historia. Mother, ¿cuál Mother? La de Aronofsky. No, míresela, por favor. Mire, Pero nosotros yo hicimos, pero él seguro la vio ya. nosotros hicimos un cineclub con Mother. Pero no Mother el robot, el otro. Sí, la de Aronofsky con la esa rubita de esta, con Lawrence. Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Podemos repetir ese foro del Sí, cine. nosotros hicimos un cineclub muy bueno. Fue muy... Porque no, yo ayer a las 4 de la tarde estaba haciendo una tarjeta, por favor, mírensela, necesito comentarlo con alguien. O Porque sea, yo después de esta estaba clase, mala. esa es la que yo voy a ver ahora. Dale, Vela, por sí. favor, por favor. No, pues entonces Vamos a véala hacer para un ella, el grupo miércoles de hablamos de WhatsApp. ella. Como Sí, ya ustedes habrán vamos. visto, o sea, me imagino que ya habrán visto, sí, a ver, hoy sí casi todos lo vieron. Parece que sí, que en Pelispedia que está Cool Running. O en Disney Plus, ¿verdad? Porque ese es de Disney. Ya no va a aparecer. Pelispedia la quitaron hace pila, ¿no? Ay, no. La quitaron, pero hay otro. Pero vuelven y la por. Hay un 2. Exacto, se la Con vuelven a otro la link. ponen. Con otro link. Pelispedia 2 se llama. Ah, bueno. Pero usen streaming, señores. Ese es el La piratería. Exacto, streaming el final. Entonces, si no hay más preguntas, yo les mando, les pongo lo de la clase y el material entonces también para la segunda semana, para ver si... Entonces, sí, la próxima clase sería eso, los componentes del documental. ¿Qué hace el documental? ¿Con qué se hace el documental? Y ahí como ya vivimos un documental, es más fácil ir encontrándolo, creo. Entonces lo dejo con Gina, que viene por ahí ya ella. No, profe, no tenemos clase con Gina. No, pero... No, usted está resentido con nosotros, porque usted Eso yo siempre la estoy menciona. viendo. No, yo no estoy resentido, ¿cómo va a ser? No. No, somos una familia, no se lo Claro. guarde, las cosas no se guardan, No, dígalo. no miren como dígalo. Nanook, como toda una familia, que la mujer le come la bota, Qué rayos. le muerde la bota, para que él camine mejor. No, somos una familia clásica aquí. Con La amor tarea and luna es family. esa, vamos a ver el material de Siga Bertov, El hombre y la cámara, y vamos a tratar de sacarle las historias y la huella de sentido, y se van ganando puntos. Como está grabado, yo voy a revisar. Y después te aviso el día por el Pero grupo, cuando te pongo. esa la de la cámara es para el miércoles. Para el miércoles, sí. Ok, el lunes vamos a seguir trabajando con Nanook. Ajá, vamos entonces a ver los componentes del documental. ¿Con qué se hace un documental? Con las partes que son... Que van a ver que hay muchos que son iguales que los de ficción, como por ejemplo la luz o el sonido, pero entonces hay otros Ok. que varían. Pero que ya lo vimos en el documental, entonces ya lo es más fácil encontrarlo. Y recuerden, por ejemplo, no hay actores, o sea, hay actores. ¿Cómo se llaman en el documental? Vayan, quédense pensando. Personaje. No, pero quédense pensando. Ya viene Dramatizadores. ¿Hay actores o no hay actores? Es que No son actores porque ellos es que ellos actúan, están haciendo su actúan. vaina normal. Pero, por ejemplo, ellos sí están actuando porque si ellos tienen que repetir una toma, el tipo tiene que volver a hacer lo que Ahí estaba se haciendo. dure. Sí, fíjate, si hay que repetir la toma, ¿se puede repetir o no? No, Sí, claro, hay que repetir. hay ciertas circunstancias que no se puede repetir. Ajá, Imagínate y que dice que el salmón y eso, en esta parte. ¿Va a vivir el salmón otra vez para hacer la cámara? Para hacer esa escena. Claro que sí. Pero tú dices que va a está vivir el salmón. perfecto. ¿Tú me viste? Pero lo hacen muerto. Está bien. Vamos a ver, piensen en, o cuando vean en Siga Bertov, si lo ven, en Siga Bertov está mucho más claro aún. Es decir, el salmón estaba ya, se veía un poco truqueado, igual que cuando salen todo de del kayak. Sí, esa me truqueó ahí, me ganó ahí. Sí, ahí hay un truco. Pero cuando Varias matan la cosas. foca, eso no se puede repetir, porque ¿cómo van a picar la foca de nuevo? Entonces no es tan sencillo como decir sí o no en documental. Que en el cine sí, en el cine tú no tienes actores, pero porque ellos no son actores profesionales, por eso están actuando. En el cine de ficción. Bueno, ya Diana se fue para la playa, entonces hablamos más adelante por el grupo, yo le subo al aula y...
Ok, profe. Bueno, Bye, bye, profe. váyase a Bye, comer. profe. Profe, cuídese, Cuídate, coma. profe.